Buenas, en este video vamos a explicar lo que hemos estado trabajando toda la semana, ¿bien? Que tiene que ver con los algoritmos, principalmente algoritmos de FD, en donde la idea, ¿cierto?, es poder hacer un resumen por partes en términos de, primero, lo que fuimos trabajando, que fueron los algoritmos simples, en donde nosotros fuimos explicando, partimos con tres instrucciones y la idea de en este video poder hacer un resumen de eso, ¿bien? Y obviamente ir definiendo cuándo utilizar cada instrucción, ¿bien? Lo que tenemos que primero obviamente saber es que los algoritmos nos sirven para poder representar la solución de un problema, ¿bien? Por lo tanto, nosotros partimos, ¿cierto?, con problemas simples en donde utilizábamos solamente estos tres elementos, obviando a lo mejor algunos procesos de validación, algunos procesos en donde a lo mejor era necesario utilizar más instrucciones de las que ya hemos estado trabajando, que hasta el momento debemos estar trabajando con estos tres procesos, la condición, la repetición y el repetir hasta también, ¿bien? O sea, hemos estado trabajando con varios componentes. Por lo tanto, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es hacer un resumen de esto, ¿ya? Por ejemplo, los algoritmos nos sirven para poder solucionar problemas, en donde, por ejemplo, podemos tener un problema tan simple como sumar dos números, ¿verdad? En donde, para poder sumar dos números, lo primero que tenemos que analizar, ¿cierto?, es determinar qué información voy a necesitar. Por lo tanto, siempre los algoritmos deben partir con un proceso en donde nosotros debemos definir qué datos o qué variables son las que nosotros vamos a utilizar en la solución de un problema, por ejemplo, sumar dos números. ¿Bien? En este caso, las instrucciones siempre parten con la palabra definir, en donde yo defino, ¿cierto? O declaro cuáles son los elementos que voy a utilizar. Por ejemplo, A, B y C, como real, por ejemplo. Lo otro que nosotros podemos definir acá siempre es que existen varios tipos de datos, ¿bien? Dentro de los tipos de datos numéricos están los reales, ¿cierto? Y están los enteros, ¿bien? Enteros, como enteros, perdón. Bien, entonces va a depender de lo que nosotros queramos solucionar desde el punto de vista de una problemática si utilizo datos enteros o datos reales, ¿bien? En el caso si yo quisiera sumar cualquier tipo de número, tanto entero como decimal, entonces el tipo de dato me va a servir un real. Por ejemplo, si quiero sumar 2.5 más 3.5, me sirve ese dato. Si yo lo defino como entero, ¿cierto? Significa que no voy a poder sumar decimales, solamente números naturales, en este caso positivos y negativos. ¿Bien? Lo vamos a definir como real. Por otra parte, como quiero sumar dos números, pero no sé qué números, entonces lo que tenemos que definir también, además, son las entradas que necesita nuestro algoritmo. O sea, qué entradas necesita para poder calcular algún resultado. Eso es lo primero que tenemos que plantearnos también. Es decir, ¿qué necesito como entrada o qué necesita el algoritmo como entrada para solucionar problemas? En este caso, como nosotros queremos sumar dos números, nosotros necesitamos definir esas dos entradas. Esas dos entradas se pueden definir mediante una salida, que podría ser ingrese número 1, y posteriormente se compone de una entrada, A, por ejemplo. Entonces, hasta el momento, lo que nosotros estamos haciendo es que el programa me va a pedir una entrada, que sería un número 1. Si yo ingreso un 8, ese 8 se va a almacenar en la variable A. ¿Bien? Obviamente el programa hasta el momento lo que está haciendo es simplemente leyendo. ¿Bien? Por lo tanto, luego de eso, como tengo que leer dos números, hacemos el mismo proceso. O sea, si hubiésemos tenido que leer tres números con algoritmos simples, para que no se confundan con lo que llevamos hasta el momento, con algoritmos simples, yo tendría que leer elemento por elemento. Bien, actualmente en la materia, ¿cierto?, estamos viendo repeticiones, entonces la lectura se va haciendo en un proceso de repetición. Bien, hemos mejorado el algoritmo. Em, Posteriormente, eso. O sea, lo primero siempre en un algoritmo es reconocer cuáles son las entradas y posteriormente cuál es la forma
en la cual yo voy a manipular esa entrada o cómo yo voy a tomar esa información y la voy a calcular en este caso. Bien, como en este caso tengo que calcular la suma, entonces me sirve un proceso. ¿Para qué sirve el proceso? Sirve para poder realizar cálculos. Bien, el proceso no lleva comillas, el proceso no lleva, en este caso, caracteres especiales, simplemente lo que hace el proceso lleva una asignación. Y esa asignación tiene que ver con guardar en algún dato, en alguna variable, la operación que yo necesito hacer. Que en este caso, como es una operación simple, ¿verdad? Lo que hacemos es, en este caso, sumar los dos elementos. Bien, por otra parte, tenemos que mostrar ese mensaje. ¿Por qué razón? Porque los algoritmos siempre se van a componer de un proceso de entrada, se van a componer de una instrucción de cálculo y por otra parte la salida, que es el símbolo verde, ¿cierto? El rombo verde, que dice hola, ¿verdad? Nosotros acá la salida sirve para poder mostrar algo en pantalla, como en este caso ingreso número 1, ingreso número 2, pero también la salida nos sirve para poder mostrar una información en pantalla, por ejemplo, la suma, y posteriormente nosotros podemos mostrar la información que tiene esa variable. Bien, como esta variable C guarda, porque esto significa el signo igual, guarda una operación de suma, entonces lo que estamos haciendo acá es sumar. Bien, al ejecutarlo, ¿verdad? Al ejecutarlo, ya nos está pidiendo, ¿cierto?, que ingresemos el número A, por ejemplo el 5, ese 5 se va a guardar en A. Luego, al dar un Enter, me va a pedir el número 2, ingreso por ejemplo el 7, se guardan en el B, ¿cierto? Y luego, ¿qué va a hacer cuando yo presione Enter? Va a tomar el 5 y el 7, porque esos son los valores que tienen A y B, los va a sumar y los va a guardar en C. Bien, finalmente, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Muestra el valor que tiene C, que en este caso sería la suma. Bien, ahora, con respecto a la salida, también nosotros podemos tener o generar una salida como nosotros la requiramos, ¿bien? Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos colocar A y lo que vamos a hacer cuando lo ejecutemos, ¿cierto? Vamos a esperar un poquito. Cuando nosotros lo ejecutemos, ¿cierto? Vamos a ver que si yo ingreso 2 y 5, lo que estamos haciendo es simplemente mostrar el 2, ¿bien? Ahora, nosotros podemos generar salidas como estimemos. Por ejemplo, siempre que yo quiero juntar un dato o una variable con un mensaje, ¿bien? Yo debo usar la coma como separación, ¿bien? Yo no puedo escribir aquí inmediatamente porque todo va a quedar junto, ¿bien? Entonces yo podría representar esto también. Por ejemplo, más, coma, o sea, ¿qué vamos a mostrar? Si yo ingreso un 2, se va a mostrar el 2. Luego voy a mostrar textualmente lo que dice la comilla, el símbolo más. Posteriormente yo podría colocar B, coma, comillas, igual, separado por espacio también, coma, C, por ejemplo. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo en el fondo, entregando una información un poco más completa, en vez de decir la suma es 12, ¿cierto? Nosotros podríamos colocar, por ejemplo, 4 y 6. Entonces, 4 más 6 es igual a 10, por ejemplo. ¿Bien? Entonces nosotros podemos, la salida, siempre poder colocar lo que queramos, ¿bien? Pero si yo quiero unir comillas con variables, siempre va una coma entre medio, ¿bien? Bueno, esa es la primera explicación con respecto a algoritmos simples. ¿Cuál es la idea del siguiente video? Obviamente es poder dar soluciones a algunas problemáticas en donde necesitemos utilizar solamente estas tres instrucciones para que ustedes puedan ir practicando y abordando algunos ejercicios que yo les voy a ir dejando en su intranet, ¿ok? Lo dejamos hasta acá esta presentación.